Hola, ¿qué tal? En este video vamos a tratar un tema que por ahí en clases suele prestarse a la confusión, que es la diferencia entre configurar y polarizar un transistor. Esto que vamos a charlar ahora es totalmente aplicable ya sea a transistores bipolares o a transistores unipolares. Así que vamos. Bueno. Si yo les muestro el circuito este que tienen ahí en pantalla, ¿ustedes qué me dirían? ¿Que eso está configurado en qué? ¿En qué configuración? La realidad es que no puedo decir nada de este transistor. No puedo decir que está configurado en nada, porque todavía no definí por dónde voy a inyectar la señal y por dónde la voy a extraer y por ende cuál va a ser el terminal común. Entonces, ahí está el tema. Configurar tiene que ver con eso. ¿Por dónde voy a introducir la señal? ¿Por qué terminal? ¿Y por qué terminal voy a sacar la señal de respuesta? Ahora, ¿qué es polarizar entonces? Polarizar el transistor básicamente es elegir un punto de trabajo dentro de las regiones de operación del dispositivo. Si estamos hablando de transistor bipolar, tenemos tres regiones de operación normales, que son la región de saturación, la región activa y la región de corte. La región de saturación y la región de corte están asociadas a la operación en conmutación, pasar de conducir mucho a prácticamente no conducir. Ese es el, digamos, llamado modo llave electrónica. Después la región activa, que es la zona de fuente de corriente constante o casi constante, es la zona lineal donde el transistor funciona o se polariza para que funcione como amplificador. Eso es polarizar. Elegir en qué región de las características de nuestro dispositivo va a estar operando el transistor, ya sea corte, saturación o región activa. Eso es polarizar, definir eso. Si, por ejemplo, voy a usar el transistor como amplificador, tengo que elegir un punto de trabajo tal que se ubique dentro de la región activa. Y ahí, en ese caso, elegir los componentes adecuados para que se verifique ese punto de trabajo. Y en ese caso, he polarizado el transistor. Ahora, ¿lo he configurado? No. ¿Por qué? Porque tengo que definir por qué terminales voy a introducir y extraer las señales. Entonces, por ejemplo, este transistor, si elegimos correctamente los valores, de forma adecuada, mejor dicho, los valores de las resistencias, podemos ubicar al transistor en la región activa, por ejemplo, para usarlo como amplificador. Ahora, lo vamos a usar como amplificador en emisor común, base común o colector común. Bueno, para ello vamos a tener que definir por dónde va a ingresar la señal. Si, por ejemplo, queremos hacer un amplificador en emisor común, tenemos que hacer esto. Esto es un capacitor. Y por acá, introducir una señal. Ahora, por este otro, por el lado del colector, tenemos que extraer la señal de respuesta. Entonces acá definimos nuestra salida. Y ahí tenemos nuestro transistor configurado en emisor común. ¿Por qué es emisor común? Y porque el emisor es el terminal que es común a ambos puertos, tanto de entrada como de salida, a pesar de que está la resistencia de emisor. Si quieren verlo más, digamos, más fácil, le ponemos, si quieren, un capacitor de desacoplo de emisor, de puenteo, para alterna, por supuesto, y en ese caso el terminal de emisor va a estar efectivamente conectado eh, para alterna a tierra, y en ese caso va a ser común totalmente a ambos puertos, tanto de entrada como de salida.
Bien, acá hemos definido la configuración. Vuelvo a repetir, insisto, ¿por dónde introduje la señal? Por la base. ¿Por dónde extraje la señal de respuesta? Por el colector. ¿Cuál terminal quedó descartado? El emisor. Por lo tanto, es emisor común. Pueden haber otras situaciones donde esto que se ve ahí, que es algo clásico, sea también emisor común. La respuesta es que sí. Por ejemplo, voy a hacer un poco para atrás. En vez de inyectar la señal así como lo estábamos haciendo, ¿qué pasa si hacemos esto? Si la señal la inyectamos por acá. Ese es un capacitor de desacoplo el que dibujé ahí. La señal la inyectamos por acá. Y la señal de respuesta la tomamos por acá, por el emisor. Uno quizás estaría tentado a decir que si la señal, mirando la señal de salida se toma entre emisor y masa. Uno estaría tentado a decir, ah, esto es colector común quizás. Pero no, hay que ver. La señal de entrada ataca entre base y emisor. La señal de salida se extrae entre emisor y masa. ¿Cuál es el terminal común? El emisor, porque es el que conecta los puertos de entrada y de salida, a pesar de que la entrada no está referenciada a masa, a diferencia de la salida. Pero aún así, la configuración sigue siendo emisor común, para que vean. Pero esto no es lo habitual. Normalmente la fuente de señal está referida, tiene un terminal, uno de sus terminales referido a masa, y la señal de salida también tiene un terminal referido a masa. Y normalmente el terminal que queda descartado, que es sería el emisor, está también de alguna forma conectado a masa, y eso es, digamos, lo clásico. Pero esto es algo que quiero resaltar para que vean que no siempre es como uno lo plantea. Siempre analizamos primero los ejemplos típicos, los clásicos, y de ahí vemos alguna excepción que otra. Pero esto es muy raro de ver, casi nunca se hace. Así que no tengan, mm, o sea, ténganlo en cuenta, pero digamos que no es algo habitual. Bien, ahora pasemos a otra configuración. Vamos a borrar esto. Bien, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero a este circuito, eh, lo configuré en emisor común. Ahora quiero configurarlo en colector común. ¿Qué hago? ¿Modifico el punto de trabajo? ¿Cambio la polarización? No, en esencia no me hace falta, porque lo único que tengo que hacer es, bueno, inyectar señal por la base, extraigo por el emisor y ya está. Tengo mi configuración de colector común. Fíjense, entro por la base, salgo por el emisor. ¿Cuál es el terminal común? El colector. Entonces, esto es colector común. A pesar de que el colector no está efectivamente puesto a más. A veces se suele colocar un capacitor así, puesto a tierra, para garantizar que efectivamente el colector esté puesto a más. Pero fíjense que no me vi obligado, digamos, a cambiar la polarización. Sí, ya sé, acá no les he puesto valores, pero vamos a ver que es así realmente, ya cuando les muestro algunos ejemplitos con el simulador. Bueno, ahora sí quiero hacer una... Ah, pero antes de avanzar,
quería recordarles que esta reglita de ver por dónde entra la señal, por dónde sale, no aplica siempre como lo vimos en esa excepción que tratamos recientemente. Porque vimos por dónde entra la señal, por la base, por dónde sale, por el emisor. Y sin embargo, seguía siendo emisor común. No era eh, otra configuración. O sea, esto que les digo de por dónde entra la señal, por dónde sale, el terminal que queda descartado es el común, eso se cumple siempre y cuando la señal de entrada y la señal de salida tengan un borne referido a masa. Eso se cumple ahí, esa reglita, digamos, esa ayuda para definir, para poder eh, identificar la configuración. Bueno, ahora, ¿qué pasa si queremos hacer una configuración de base común? Bueno, analizamos esto de la misma manera. Tengo que entrar por la base, por el emisor, perdón. Esa va a ser mi terminal de entrada. Lo estoy acoplando con capacitor. Este va a ser mi terminal de salida, el colector. Ahora, la base tiene que estar puesta a masa. Está puesta a masa a través de la fuente de alimentación. Esto es una conexión a tierra, para alterna, por supuesto, y tendría R1 en paralelo con R2 derivado a masa, puesto a masa, entre base y masa. No tendría efectivamente la base a masa, pero seguiría siendo una configuración de base común, porque la base sería el terminal común a ambos puertos. Si quiero garantizar que la base esté conectada a masa, lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, agregar un capacitor, así como les muestro acá, un capacitor de desacoplo. Con esto ya garantizo que para alterna la base esté puesta a masa, a tierra. Bien, entonces queda claro cuál es la diferencia entre configurar y polarizar el transistor. Así que ahora pasemos a un ejemplo, a ver ejemplos en LTSpice. Vamos a analizar un par de ejemplos. Empecemos con el primero, que era una configuración de emisor común. Ahí la vamos a ver. Acá tenemos un circuito que ya está diseñado. Eh, Vamos a correr la simulación. Ya están todas las directrices puestas. Esto, si quieren verificarlo, pueden hacerlo. Está diseñado para que el circuito sea prácticamente independiente de la beta. Tengo una carga de 1 mega, que es prácticamente un circuito abierto comparado con la resistencia de colector que tengo acá en este caso. Así que es como si estuviera la salida en vacío. Bien, corramos la simulación. Hemos corrido la simulación. Vamos a ver el punto de trabajo. Están más o menos, si alcanzan a ver acá en la barra de abajo, está más o menos 1 mA. La corriente de reposo, la corriente de colector, 1 mA. Vamos a medir. eh, Tenemos 7 volt, 7,2 volt más o menos en el colector, entre colector y masa. Y tenemos 1,2 volt entre emisor y masa. Así que entre colector y emisor hay más o menos 6 volt, casi 6 volt. La fuente es de 2, así que estamos prácticamente en VCC sobre 2 entre colector y emisor. Es digamos, una forma de polarizar típica. Bueno, a ver, fijémonos qué hay de señales. Tenemos acá la señal de entrada, que está puesta a 1 mV pico, que tenemos la señal de salida. No se alcanza a percibir porque están en la misma escala. Tenemos 1 mV y a la salida tenemos 180 mV pico, casi 360 mV pico a pico. Hay mucha amplificación, casi 180 veces.
Este, por eso no se alcanza a percibir acá el desfasaje que hay entre las dos señales. Eh, pero bueno, este circuito está andando, está amplificando bien. Pero acá no se aprecia todavía lo que les quería comentar. Ahora, vamos a, con el mismo circuito, pasarlo a base común, por ejemplo, colector común. Acá tenemos, voy a compartir, tengo acá el circuito en colector común. Si ustedes se fijan bien, la polarización sigue siendo la misma. Voy a correr la simulación. La polarización es la misma, no ha cambiado, son todos los mismos componentes. Lo único que cambió fue por dónde introduje la señal y por dónde sale. Bueno, la señal de entrada sigue entrando por los mismos terminales, pero lo que cambió fue por dónde se toma la señal de salida. Fíjense, acá en este caso ahora se está inyectando 500 milivolt pico y acá a la salida tenemos casi los 500 milivolt pico. Eso se condice con el hecho de que la configuración de colector común es un buffer de tensión. La tensión de salida sigue a la tensión de entrada. No hay desfasaje, desfasaje 0 grados, y la ganancia es prácticamente 1. Acá tenemos, ¿cuánto? 490 milivolts más o menos pico. Así que la ganancia está muy cerca de 1. Difiere solamente por 10 milivolts la salida. Bueno, ahora vamos a una configuración de base común con la misma red de polarización para que vean que configurar y polarizar son dos cosas distintas. Vamos de nuevo con el circuito. Acá tenemos el circuito de base común. Corremos la simulación. Señal de entrada, 1 milivolt, pico. Señal de salida, 160 milivolt, pico. Casi 320 milivolt, pico a pico. Acá también no se alcanza a apreciar el desfasaje o que las señales estén en fase. Acá en este caso las señales deberían estar en fase, de hecho lo están, nada más que como el factor de amplificación es demasiado y están las dos señales en la misma escala, no se aprecia eso. Acá capaz que se ve un poco más. Fíjense que si se alcanza a percibir algo, las señales están en fase como es habitual en una configuración de base común. Bueno, con esto les quería plantear que configurar y polarizar no es lo mismo. Espero que les haya servido el video. Hasta luego.